Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada y santa Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en esta hora donde nos acercamos confiadamente, regocijadamente, donde nos acercamos con gran alegría a la mesa de nuestro Padre Abba, a la mesa de nuestro Padre Jehová, a la mesa de nuestro Padre Creador, a nuestro Padre todo soberano, todopoderoso, a la mesa de nuestro Padre y Dios todopoderoso. Damos gracias porque podemos venir convocados por el Espíritu Santo a sentarnos, a disfrutar, a ser alimentados, nutridos, iluminados, empoderados por su santa palabra. Le damos gracias a nuestro Padre por habernos dado un corazón humilde, por haber quitado la rebeldía, la dureza de nuestro corazón, por haber quitado las tinieblas de nuestro entendimiento. Le damos gracias por haber abierto nuestros oídos a la voz de su glorioso Hijo. Damos gracias porque por el Espíritu hemos podido ser atraídos al reino de Dios, a Cristo Jesús, y hoy gozamos de la potestad de ser hechos hijos de Dios y gozamos de tener esta paternidad tan poderosa que es la paternidad de Dios, de nuestro Padre Creador. Y por eso le disfrutamos en esta hora, le bendecimos, le exaltamos, santificamos su nombre, santificamos su manifestación y su gloria que es Cristo Jesús. Y por eso, por medio del Espíritu Santo, expresamos todas nuestras alabanzas. Por medio del Espíritu Santo hacemos confesión de todos los buenos sentimientos que están en nuestro corazón para nuestro Padre Celestial. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre: Padre, deseamos oírte, deseamos recibir de ti, deseamos alimentarnos, deseamos nutrirnos, deseamos tener comunión contigo por medio de tu palabra. Por eso, a través del Espíritu Santo, permítenos tener iluminación, sabiduría y revelación, para que por medio de este texto escrito en el libro de las Sagradas Escrituras, nosotros podamos ser hoy edificados e impartidos de la vida de Cristo en nuestros corazones. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a comer, vamos a alimentarnos, vamos a partir el pan, a servir las viandas, las grosuras que el Espíritu Santo nos coloca en la mesa para esta hora. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 4 del libro del profeta y sacerdote Ezequiel. Capítulo 4, si usted lo tiene allí y quiere acompañar el escrito, lo puedes hacer en el capítulo 4 del libro de Ezequiel. Dice el capítulo 4 en el nombre del Señor Jesús: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en un lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año.
día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, tenemos el capítulo 4 en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Santo Espíritu que mora en nosotros y que es nuestro Maestro, que es quien nos revela a Cristo por medio de las Escrituras. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga oír la palabra que nuestro Padre ha enviado para esta hora, para nuestra edificación y perfección de nuestras almas. Capítulo 4 del libro de Ezequiel, el profeta, el sacerdote, el atalaya. También recordemos que Jehová Dios lo llamó a ser también atalaya. Él era también sacerdote, pero fue llamado también a ser un atalaya, que por medio de esa fotografía nos ha mostrado el Espíritu Santo que Cristo es el atalaya de la humanidad, que Cristo es el atalaya de Dios, que Cristo es el vigilante, el centinela de la iglesia. Pero en el capítulo 4, el profeta Ezequiel recibió una palabra de Jehová Dios. Dice que Jehová Dios le siguió hablando, la voz que le hablaba de esa visión celestial que él tuvo, le habló y le dijo que hiciera una señal. Le pidió hacer 2 señales, y esa señal, una señal, era para darle un mensaje a la casa de Israel, y la otra señal era para darle un mensaje a la casa de Judá. Entonces hay 2 señales en este capítulo 4. ¿Qué va a hacer el atalaya? ¿Qué va a hacer el sacerdote? ¿Qué va a hacer el profeta Ezequiel? ¿Qué va a hacer el profeta mudo? Porque por un tiempo Dios le dijo: vas a quedar mudo hasta que se pegue tu lengua al paladar. Dice: vas a hacer 2 señales. Una es para darle un mensaje a la ciudad de Jerusalén, a la casa de Israel, y otra es para darle un mensaje a la casa de Judá. Porque recuerde que Israel estaba dividido en 2 porciones. Israel está dividido en el reino de Israel y en el reino de Judá, en el norte y en el sur. Entonces por eso le dice: vas a hacer 2 señales para yo darle un mensaje a los de Jerusalén
Dale un mensaje a la casa de Israel y dale un mensaje a la casa de Judá. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 4. Vamos a poder primero, por el Espíritu, entender el contexto histórico. Entonces, son dos mensajes, dos señales. ¿Para quién? Para Israel y para Judá. Para Jerusalén, para Samaria y para la casa de Judá. Para el reino del norte, para el reino del sur. ¿Por qué? Porque tanto el norte como el sur, los dos reinos que componían las 12 tribus, que componían la nación de Israel, que era un solo cuerpo, se habían dividido en dos partes. Pero las dos partes habían cometido el mismo error. Habían colocado su corazón endurecido contra Dios. No habían querido ir a Dios. No habían querido recibir sus profetas. No habían querido recibir la palabra. Entonces, por eso ya Jehová Dios ha anunciado juicio por medio del profeta Isaías, Jeremías, y ahora también en el capítulo 4 Dios le manda dos mensajes por dos señales. Es que tiene que hacer el atalaya, el sacerdote, el profeta Ezequiel. Lo primero que le dice es: hazte un diseño, un dibujo, una maqueta de la ciudad de Jerusalén sobre un adobe, que es un ladrillo. Haz una maqueta o un dibujo de la ciudad sobre un ladrillo. Vas a dibujar la ciudad y la vas a dibujar sitiada de ejércitos. La vas a sitiar con baluartes, con arietes alrededor de ella, para dar un mensaje. Por eso le dice: eso que tú vas a hacer es una señal. Entonces él hizo que el profeta hiciera físicamente una señal para darle un mensaje a la casa de Israel primero. Entonces eso fue lo primero, y le dijo: y luego vas a tomar también una plancha de hierro, y en la plancha de hierro vas a firmar tu rostro contra ella. Entonces son dos señales, una sobre el ladrillo y una sobre la plancha de hierro. Y le dice Jehová Dios: la segunda señal es para la casa de Judá. Entonces hay dos señales, hay dos mensajes, hay dos casas: la casa de Israel, la casa de Judá, la maqueta sobre el ladrillo y la plancha de hierro. Esos son los elementos que están en este capítulo. Entonces primero vamos a ver lo contextual, lo histórico. ¿Qué más le pidió Jehová Dios al atalaya, al profeta, a Ezequiel? Le dijo: vas a hacer la maqueta sobre el ladrillo y también vas a buscar una plancha de hierro sobre la cual tú vas a poner tu rostro contra esa plancha de hierro. Y luego le dice: te vas a acostar sobre tu lado izquierdo por el número de años de la maldad de esa casa. En total le dio 390 días. Entonces le dice: sobre 390 días tú te vas a acostar sobre el lado izquierdo, anunciando que anunciaba la maldad de la casa de Israel. Entonces va a resumir 390 años en 390 días. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Cumplir esta palabra y recostarse sobre el lado izquierdo por 390 días. Y luego le dice Jehová Dios: una vez que cumpla los 390 días sobre el lado izquierdo para darle un mensaje a la casa de Israel, tú vas ahora a acostarse sobre tu lado derecho por 40 días, porque eso van a ser el resumen de los 40 años de la maldad de Judá. Eso es lo que le está diciendo Jehová Dios al profeta. Algo misterioso, ¿verdad? Algo que el profeta no lo entendía todo. Debía hacer lo que debemos hacer todos los hijos de Dios, aunque no entendamos todo, obedecerle al Señor. Entonces Jehová Dios le está dando unas órdenes al profeta, lo cual van a ser señales, y las señales siempre tienen un mensaje, las señales siempre tienen un contenido. Entonces por medio de estas señales Jehová Dios iba a dar un mensaje a la casa de Israel y a la casa de Judá. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Quién le va a dar el mensaje? El profeta Ezequiel, el que Dios llamó para ese tiempo.
Entonces, por 390 días, él va a cargar sobre su costado izquierdo la maldad de la casa de Israel. Y por 40 días, luego sobre el lado derecho, va a cargar la maldad de la casa de Judá. ¿Quién? El profeta Jeremías. Y luego le dijo qué debía hacer en esos 390 días. Te dice, en esos 390 días vas a alimentarte también de cierta manera. Entonces, no solamente era acostarse sobre el lado izquierdo por 390 días, no solamente acostarse sobre el lado derecho sobre 40 días para simbolizar que estaba cargando la maldad de las dos casas, sino que también tenía una forma, una dieta. Entonces Dios le dio una dieta al profeta. Le dijo, vas a comer solamente en esos 390 días y en esos 40 días solamente vas a comer trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y solamente te vas a alimentar sobre los días que te acuestes sobre tu lado. Entonces ese era el tipo de dieta que debía obedecer el profeta para dar un mensaje por medio de la señal. Entonces, anteriormente servir al Señor tenía más dosis de misterio, ¿no? Hoy servimos al Señor un poco más reposado, aunque hay ciertos ministerios donde el Señor también envía a hacer cosas que son bastante a veces difíciles de entender. Bueno, aquí el profeta está recibiendo una orientación de Dios, una orden de Dios, pues que no era tan fácil de cumplir, porque luego le va a decir, además la dieta, la comida que comerás no la comerás de cualquier manera, vas a comer la comida que te seleccioné, la vas a comer por peso, por medida de peso, y tenía que ser de tiempo en tiempo. O sea, no podía comer las 3 veces seguidas, sino según el tiempo que le señalara el Señor, debía comer y debía ser pesado, no podía, era una mínima porción de alimento, es lo que le está indicando. Igual, vas a beber agua, pero por medida. Lo que le está diciendo es, no va a poder satisfacerse, va a ser medido, no va a ser bajo abundancia el alimento ni el agua, porque eso era para mandar una señal, un mensaje por medio de esa señal. Pero lo más fuerte viene en la otra parte, donde Jehová Dios le dice, además Ezequiel, vas a cocinar esos alimentos, vas a cocinarlos bajo el combustible producido por excremento humano. Entonces eso ya era bastante fuerte, esa petición que le hizo Jehová Dios al profeta. Le dice, vas a cocer el trigo, vas a cocinar la cebada, vas a cocinar todos esos alimentos en combustible con excremento humano. Entonces allí Jehová Dios le dijo por qué debía hacer eso. Le dijo, porque así comerán los hijos de Israel pan de inmundicia en las naciones donde vayan, porque así comerá la casa de Judá a los lugares donde sean enviados. Entonces, pero el profeta, después de escuchar todo, de lo único que renegó fue de la última parte. No le pareció mal hacer la maqueta con el ladrillo, no le pareció mal buscar la plancha de hierro y recostar su rostro sobre ella y profetizar, no le pareció tan gravoso reposar 390 días sobre un mismo lado, el lado izquierdo, y tampoco le pareció pues tan mal reposarse sobre el lado derecho 40 días por la maldad de la casa de Judá, y tampoco la dieta. Pero lo que sí le pareció fuerte al profeta fue la última parte, que es cocinar los alimentos con excremento humano. Entonces le hace una petición al Señor, le dice, Señor, pero, Señor Jehová, una exclamación, mi alma no es inmunda, nunca he comido cosa mortecina, porque la ley prohibía comer cosas despedazadas por las bestias o cosas descompuestas. Entonces él, como era sacerdote, cumplía bastante esa dieta de la ley. Entonces le dice, Jehová Dios, yo soy sacerdote, yo soy levita, yo he mantenido siempre la dieta, he tratado de seguir la dieta, la que la ley decía, de comer las cosas santas para Dios. Dice, yo no he comido bestia despedazada, animal despedazado, ni cosa mortecina, nunca ha entrado carne inmunda en mi boca por guardar tu ley. Lo que le está diciendo es, si se puede hacer de otra manera la preparación de alimentos.
Entonces Jehová Dios tiene misericordia al profeta, tiene gracia, y le respondió: te permito entonces, Ezequiel, usar estiércol de ganado. Entonces ya el profeta le pareció más fácil esta prueba con el estiércol de buey. Entonces le dice: te permito entonces que busques excremento de animal, no de humano, para cocer tu pan. Y luego le dijo: hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso. Entonces ahí ya empieza a Dios a decirle cuál es el mensaje que le quiere transmitir a la casa de Israel y a la casa de Judá. Porque de una casa se formaron dos casas, que eso es lo que hace el pecado. El pecado hace separación. Era una sola casa y el pecado hizo hacer dos casas. Entonces, porque siempre el pecado separa. ¿Qué era Israel antes del pecado? Una sola casa. La casa de Israel eran las 12 tribus. Pero una vez que el pecado entró en Israel, el pecado separó la casa. Entonces quedó una casa llamada Israel con casi 10 tribus y una casa llamada la casa de Judá con 2 tribus. Entonces las casas quedaron, una se hicieron 2. Pero las 2 casas estaban muy mal. Solo que una casa estaba en peor condición que la otra. Entonces la casa de Israel tenía más pecado acumulado que la casa de Judá. Por eso la casa de Israel, el pecado fue cargado por 390 días y el de Judá fue cargado por 40 años. Porque cuando vemos la historia, y ustedes ya lo han visto, los reyes del sur, los reyes de Judá, fueron más buenos delante de Dios. Lo común que tienen todos los reyes de Judá es que casi todos dicen y hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero los reyes del norte, los reyes de Jerusalén, casi todos tienen en común que la escritura nos dice cuando pasamos por el libro de Reyes 1 y 2, que todos los reyes del norte de Jerusalén, de Israel, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces por eso tenían más pecado, más maldad en el norte que en el sur. ¿No, Señor Jesús? Bueno, ese es el capítulo 4 en la primera parte, porque el 5 hace parte también de ese, pero vamos a ver lo primero. Es que tenemos en lo histórico una casa dividida. Eso es lo que hay. Hay una casa que se dividió. Pero ¿quién la dividió? El pecado. El pecado siempre causa división. Por eso cuando Adán y la mujer comieron del fruto del árbol, ellos se dividieron. Adán separó a la mujer de su nombre. Ellos dos se llamaban Adán, compartían el mismo nombre, eran uno, en nombre y en cuerpo. Dios cuando llegaba al Edén decía Adán y venían los dos. Eran uno en nombre y uno en cuerpo. Cuando entró el pecado, Adán dijo: tú te llamarás Eva, ya no te llamas Adán como yo. Entró la separación de nombre y finalmente la separación de cuerpo. Entonces, ¿qué hay en el capítulo 4? Una casa dividida. Una casa que era una sola casa, un solo cuerpo, se volvieron 2 casas. ¿Quién las dividió? El pecado. El pecado dividió las 2 casas. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Jehová Dios, el dueño de la casa, el dueño de Israel y el dueño de Judá? Porque era el dueño de una sola casa. Él les va a mandar un mensaje, pero por medio de un mensajero. ¿Y cuál es el mensajero? Para esta foto, Ezequiel. ¿Y qué hizo Jehová Dios? ¿Qué colocó a hacer al mensajero? 2 obras que se convirtieron en 2 señales. ¿Cuál obra? Hacer un dibujo, una maqueta de la ciudad rodeada y sitiada, destruida, sobre un ladrillo. Y 2, buscar una plancha de hierro y colocarla en un muro de hierro con el rostro en contra de esa plancha, para mandar un mensaje a Israel y mandar un mensaje a Judá. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué mensaje le está diciendo? Finalmente le dice: ¿qué tienes que hacer? Acostarte para darle un mensaje a Israel, a la casa de Israel. Te vas a acostar 390 días sobre su lado izquierdo. ¿Y qué va a significar esos 390 días? Le dice Jehová Dios: es la maldad de la casa de Israel, simbolizando un día
por año. Entonces eran 390 años resumidos en 390 días. Lo que le está diciendo a Dios es: tú vas a simbolizar que tú vas a cargar sobre tu costado izquierdo la maldad de ellos. Y luego que termines eso, vas a cargar la maldad de Judá por 40 días, lo cual significa 40 años de maldad y de pecado. Pero luego le coloca la dieta y le coloca la forma de hacer su dieta, lo cual Jehová dice es para mandarle un mensaje. ¿Cuál mensaje? Va a ser sitiada Jerusalén, va a ser destruida, va a ser asolada. A Judá, mi rostro va a estar en contra de ella un día. Cuando Jehová Dios le dijo al profeta: vas a poner tu rostro en contra de la plancha de hierro, le está mandando un mensaje a la casa de Judá: también por tu maldad, un día mi rostro va a estar en contra de ti. ¿Y qué más va a ocurrir cuando Jerusalén sea sitiada y cuando el rostro de Jehová esté en contra de ustedes? Van a tener que comer el pan con escasez, van a tener que comer el pan por medida, van a tener que tomar el agua por medida. ¿Qué perdieron? La tierra de la abundancia. ¿Cómo se los daba Dios el alimento a esta casa? Cuando empezaron a caminar bajo el pacto con Dios, en abundancia, que era la tierra de la abundancia, de las cosas grandes, los frutos grandes, de la prosperidad. Pero ahora le está diciendo: por causa de su pecado, van a tener que llegar a estar en unas naciones lejos de su tierra, donde el pan que coman primero será inmundo. Lo que le está diciendo: ustedes tendrán que comer cosas inmundas. Será tanta la desesperación que haya que ya no podrán guardar la ley, la dieta de la ley, porque ustedes irán a unas naciones donde no van a tener la libertad de comer lo que ustedes quieren por voluntad. Van a tener que, para no morirse de hambre, comer lo que se les presenten en esos lugares. ¿Y qué van a comer? Pues dietas que para ellos en la tierra prometida, en Jerusalén, en Sión, eran dietas inmundas, eran alimentos inmundos. Entonces por eso le hace colocar una señal de preparar el alimento sobre estiércol humano. Y solo que por petición e intercesión del profeta hizo que Dios bajara un poco la demanda y le dijo: le permito entonces que lo haga con estiércol de bueyes, de ganado. ¿Por qué? Pues era algo totalmente asqueroso, ¿verdad? Algo inmundo, preparar alimentos con combustible humano. Entonces el mensaje es: ¿qué mensaje le está diciendo? Dile a mi pueblo, tanto Israel como a Judá, que van a comer en las naciones donde yo las arrojé, van a comer pan inmundo, van a alimentarse de dieta inmunda, van a ustedes alimentarse con espanto, porque van a tener que tomar por medida el alimento, con escasez, con angustia, cuando ellos tenían todo con disfrute, con abundancia, en la tierra donde Dios los puso. Entonces eso es lo que Dios colocó a hacer al profeta Ezequiel para poder dar un mensaje. Entonces lo puso a vivir al profeta Ezequiel una experiencia en él, y por eso le dice al profeta: Señor, pero mi alma no es inmunda, yo no soy el que estoy pecando, yo no soy el que estoy ofendiéndote. Pero Dios le dice: pero tú eres el que vas a simbolizar todos estos actos para darles un mensaje a ellos, para que ellos, a ver si te pueden oír y pueden volver al arrepentimiento, pueden volver a la ley y volver a escucharme. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo al profeta Ezequiel, que le pide a Dios, como el Señor Jesús, diciéndole: puedes pasar de mí esta copa, puedes hacer que no sea sobre excremento humano la preparación de mi alimento. Y el Señor tuvo gracia y le dijo: te permito que lo hagas. Es que le dice el Señor por medio de estas señales, pues que el pueblo va a sufrir, que estas dos casas van a ser sitiadas, asediadas, van a ser cautivas. Les está profetizando, esto es antes del cautiverio, le está profetizando por medio de Ezequiel que iban a sufrir, que iban a tener escasez, angustia, no iban a tener comida, no iban a tener agua, y si la tendrían era por medida y de mucho trabajo. Pero además que todo lo que iban a comer ya no era santo, era inmundo, porque iban a ir a lugares donde ya no se servía el cordero,
Por ejemplo, en Egipto era prohibido el cordero, en Egipto era valorado el cerdo, los peces. Entonces ellos no podían seguir la dieta. Por eso vamos a entrar pronto al libro de Daniel. Y Daniel llegó a Babilonia, incluso se abstuvo de la dieta que le ofrecían en Babilonia, porque no había forma de comer conforme a la ley, porque toda la dieta era distinta. Entonces, que le estaba anunciando Jehová Dios que finalmente en donde iba a estar la mayor dificultad para ellos, los rebeldes de corazón, los empedernidos, en la dieta. Lo que finalmente iba a ser duro, en lo que ellos iban a tener espanto, en lo que ellos iban a tener terror, era en la dieta. Cuando iban a tener un cambio de dieta, ellos iban a sentir el espanto de vivir lejos de Dios, de vivir separados de Dios. Iban a sufrir el espanto de saber que menospreciaron la tierra, la abundancia, la dieta que Dios les dio. Era cuando iban a hacer cambiar el alimento. Listo, eso es lo histórico. Le vamos a permitir ahora que el Espíritu nos muestre la obra nuestra aquí, porque nosotros estamos aquí. Nosotros no podemos pensar que esto es Israel y esto es Judá. En Israel y Judá, recuerde que esa es el muestreo, es la muestra que Dios sacó del mundo a través de ellos. Ahí estamos nosotros. Nosotros también somos esa casa rebelde, empedernida, dura de corazón, que nos apartamos de Dios desde el Edén. Somos nosotros. Entonces, por eso, por medio del Espíritu, vamos a poder ver lo que el Padre hizo para podernos traer a su arrepentimiento, para podernos traer nuevamente a su reino, para poder ganar nuestro corazón y sacar la naturaleza rebelde que había en nuestros corazones. Es que vamos a ver en el capítulo 4 que Dios le dice a Ezequiel: vas a tener que vivir en tu propia vida, vas a vivir 2 señales para dar 2 mensajes. ¿Cuáles son los 2 mensajes? De hambre, de escasez, de esclavitud y cautiverio. Entonces lo que está haciendo es agarrando al profeta y colocándolo a vivir una experiencia. Eso es lo que tenía que hacer el profeta. El profeta tenía que simbolizar comer algo inmundo. Entonces la manera de comer algo inmundo era que debía comer el trigo, la avena, las habas, pero cocinadas bajo, no con leña para esos días, sino con estiércol, lo cual representaba algo simbólico de que estaba comiendo algo inmundo. Tendría que dormir sobre un solo lado, que estaba anunciando que tú vas a perder tu libertad de dormir como quieras. Ya no iba a dormir como quería Ezequiel. Ya cuando Jehová le dice por 390 días tú vas a dormir de una manera, perdió la libertad de querer dormir como él quería. Entonces él tenía que tener una abstenencia, Ezequiel, para poder dar el mensaje. Entonces que tenemos un profeta que entra en abstinencia. Dios le dice por 390 días tú vas a dormir solo sobre un costado izquierdo. Por otros 40 días, cuando termine, vas a dormir sobre tu lado derecho. Además vas a tener una abstinencia en la dieta. Además vas a tener que cocinarlos con un tipo de estiércol. Entonces, ¿qué hizo Dios con el profeta? Para dar un mensaje, lo sometió a la abstinencia. Tenía que ser un profeta que para dar un mensaje se abstuvo de su libertad, se abstuvo de sus derechos, se abstuvo de lo que él libremente podía hacer. Y Dios lo puso a hacer eso, aunque él no era el responsable, aunque no se veía que fuera solamente él. Era la casa y la casa, eran muchos, pero Dios buscó a uno para dar el mensaje a todos. Entonces no era que Ezequiel era el pecador de esas 2 casas, no era que Dios dijo: ¿cuál es el más pecador de la casa de Jerusalén? Es Ezequiel. Ezequiel es el más pecador de la casa de Judá. No, incluso era de los más piadosos. Por eso lo sacó Dios, porque era un sacerdote. Era de los que más se guardaban la ley. Por eso cuando Dios le dijo: tienes que cocinar el alimento bajo estiércol humano, él le abogó a Dios. Dijo: Dios, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Sí, de pronto había cometido otros delitos de la ley, pero en eso sí era muy consagrado, en no
contaminarse con lo que comía. Entonces dijo, no, yo nunca he comido carne espedazada, carne mortecina, ni ningún animal de los que tú prohíbes. No me pongas esa prueba tan alta. Entonces Jehová Dios tuvo un poco de misericordia con el profeta para que diera la señal y el mensaje. Entonces, ¿a quién le está dando el mensaje? A la casa de Israel, que tenía más pecados acumulados, y a la casa de Judá. Y ya le expliqué por qué tenía más pecados acumulados. Porque todos los reyes de Israel, cuando miramos los reyes del norte casi todos no fueron semejantes a David, lo cual todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y los reyes de Judá tenían una característica que todos trataban de imitar al rey David, por lo cual eran reyes que hacían lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a entender en el capítulo 4? Eso pasó a este profeta, a este siervo de Dios, este ministro. Pero eso que le está pasando al profeta es lo que gloriosamente el Padre un día le puso a hacer a su unigénito hijo. Por eso Ezequiel nos está mostrando el llamamiento de Cristo para quitar la rebeldía de la humanidad. ¿Qué es el diagnóstico que Dios hace de las casas de Israel y de Judá? Le dijo Ezequiel, esa casa es rebelde, es empedernida, tiene el corazón duro, pero yo voy a abrir los cielos para traer de los cielos una solución. Entonces, por eso el libro de Ezequiel empieza con los cielos abiertos. Lo que le está diciendo, la solución para quitarle la rebeldía a los hombres no se encuentra en la tierra, se encuentra en los cielos. Entonces tengo que abrir los cielos y mandar esa solución a la tierra. Desde el capítulo 1 nos está anunciando que esa solución, esa salvación proviene de los cielos, por lo cual es Cristo Jesús. El Hijo de Dios es quien puede solucionar el problema que tiene la casa de Adán, el mundo, la humanidad, aquí representada como la casa de Israel, la casa de Judá. Entonces, ¿qué más le dice Jehová Dios por medio del profeta Ezequiel? Nos dice a nosotros, la solución está en el cielo. Voy a abrir los cielos y voy a enviar a una atalaya, y eso es lo que nos empieza a mostrar. Entonces, voy a enviar a uno que era sacerdote y lo tengo que convertir en atalaya por ustedes. Entonces, ¿qué está mostrando? Que Ezequiel era sacerdote, pero fue convertido en atalaya por causa del pecado de la casa. Por el pecado de la casa de Israel, por el pecado de la casa de Judá, el sacerdote fue convertido en atalaya, en un vigía, en un vigilante, en un centinela. Entonces, lo mismo. El sacerdote Cristo Jesús, sumo sacerdote, que es el Melquisedec que se le apareció a Abraham sin genealogía, el sumo sacerdote eterno de Dios, Cristo, tuvo que cambiar de oficio por venir a ayudar a la humanidad, por venir a salvar a la humanidad, por venir a darnos un mensaje de parte de Dios. Entonces, lo que está mostrándonos todo el libro de Ezequiel es cómo Dios hizo para salvar el mundo, cómo Dios hizo y lo que le hizo a su Hijo para salvarte a ti y a mí, que somos la casa de Israel y somos la casa de Judá. Todos somos esta casa, una casa rebelde, y todos tenemos pecado. Por eso tanto la casa de Israel tenía pecado como la casa de Judá. Aunque sí, Israel tenía más pecado que Judá, ninguno de los dos podía excusarse que no tenían pecado, porque las dos casas tenían pecado. Por eso 390 días fue la simbología para cargar el pecado de Israel y 40 días para la simbología de cargar el pecado de Judá, lo cual significa que no había uno libre de pecado. Todos los moradores de esas casas estaban infectados por el pecado, por la rebeldía. Entonces, ¿qué me muestra el libro de Ezequiel? La solución la trae Dios desde el cielo. Lo que le está diciendo, no hay solución en la tierra para esa rebeldía que está en el corazón de los hombres. ¿Cuál es la solución? La voy a traer desde el cielo. Voy a traer a un atalaya, pero que ese atalaya era un sacerdote antes de ser atalaya. Entonces nos habla de Cristo, que Cristo antes de ser Jesús, el atalaya,
El primero era el verbo de Dios, el sumo sacerdote de Dios en la eternidad, el verbo de Dios. Entonces voy a convertir a mi hijo, el sumo sacerdote, el santísimo hijo mío, lo voy a convertir en una atalaya que venga a ayudarles a ustedes a protegerlo de los enemigos. Entonces está hablando de Cristo. Y en el capítulo 4 ya nos va a mostrar más la obra de Cristo en su encarnación. Porque ¿qué es lo que le está diciendo? Tú vas a cargar la maldad de ellos sobre tu costado. Sobre tu costado izquierdo vas a cargar la maldad de Israel y sobre tu costado derecho vas a cargar la maldad de la casa de Judá. Entonces, ¿qué está mostrando? Que este atalaya, que aquí la foto es Jeremías, la foto es Ezequiel, realmente lo que nos está mostrando es a Cristo por medio de este profeta. Que Dios envió desde los cielos a Cristo, lo convirtió en una atalaya para que viniera a protegernos de los enemigos, y vino y lo hizo cargar nuestros pecados en su costado. Entonces por eso es que Cristo Jesús fue traspasado en su costado, porque en sus costados cargó los pecados de toda la humanidad. Entonces por eso le está diciendo, sobre el costado izquierdo y sobre el costado derecho vas a cargar con la maldad de todos los moradores de la casa. Entonces, que vino a ser Cristo como este atalaya que vino a ser la señal de la salvación. Él vino a cargar nuestros pecados. Él vino a cargar sobre su costado el pecado de toda la humanidad. Entonces por eso Él cargó la cruz, cargó el pecado sobre su costado. Por eso sobre su costado fue azotado, sobre su costado fue traspasado, por cargar en nosotros el pecado. Entonces por eso en este símbolo Ezequiel solamente tenía que recostarse sobre un lado por 390 días. Pero Cristo Jesús recibió el castigo de nuestros pecados en 6 horas. Allí, desde que lo colgaron en la cruz, en toda su crucifixión, cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces lo que nos está mostrando el capítulo 4 es la obra de crucifixión, la obra de encarnación, como Cristo vino encarnado para cargar la maldad nuestra. Que Ezequiel no solo lo hizo simbólicamente, porque lo más terrible que le pasó a Ezequiel es que el alimento iba a ser un poco inmundo, pero a Cristo Jesús, nuestro atalaya encarnado, nuestra señal de Dios, a Él le tocó vivir la realidad de esta profecía. Entonces, por eso Cristo Jesús en esos momentos recibió la inmundicia del pecado, tuvo que abstenerse de la libertad de ser hijo de Dios, la libertad de ser el más santo, abstenerse incluso de expresar su propia justicia, tuvo que abstenerse por cargar el pecado de la humanidad. Entonces el capítulo 4 nos está mostrando esa obra de Cristo cargando los pecados nuestros. Por eso se ve a Ezequiel en abstinencia, se ve restringido. Dios le dice, tienes que comer cierta dieta, no vas a poder tener la libertad de comer lo que quieras, vas a comer por medidas de ciclos, no vas a poder beber lo que quieras. Entonces, ¿qué tuvo que hacer este enviado? Abstenerse del derecho de vivir la vida que nació. Entonces eso es Cristo, porque cuando Cristo nace, Él nació en abstención, Él nació para abstenerse de vivir su vida. Por eso el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, yo nací para hacer tu voluntad. Cuando Él le dice que Él nació para hacer su voluntad, le está diciendo, Padre, yo nací para vivir en abstinencia, yo no voy a vivir mi vida, yo nací para cargar con el pecado de ellos, yo nací para vivir en abstinencia, nací para vivir restringido. Entonces por eso vemos que Cristo Jesús no desarrolló una vida como la de los demás personas, no desarrolló una vida como los demás niños, no desarrolló una vida con la libertad de cualquier otra persona que nace queriendo tener la libertad para vivir como yo quiera. Cristo Jesús no, por eso también es un nazareo. Significa que Él nació exclusivamente para vivir restringido.
y finalmente para ser sacrificado. Que en esta foto Jeremías no se le pidió ser sacrificado, solamente haciendo símbolos sintió el peso del símbolo. Cuanto más Cristo, que no le tocó símbolo. A Cristo le tocó no dormir sobre el lado izquierdo, sino cargar una cruz que era totalmente pesada durante una instancia, cargando nuestros pecados. Jeremías solo tuvo el símbolo de dormir sobre el lado derecho, aunque no es toda la libertad de dormir, pero todavía es soportable. Pero lo que hizo Cristo era más insoportable, cargar una cruz, desangrado, azotado, luego finalmente y sin fuerza, desfallecido, sin alimento y sin agua. El profeta por lo más tenía ciertas medidas de alimento, de agua. Cristo Jesús no. Durante un tiempo de su crucifixión fue abstenido del agua, fue abstenido del alimento. El dueño del agua, el dueño de los mares, el dueño de los manantiales, no tenía acceso al agua. El dueño de todos los alimentos de la creación, sin alimento. El dueño de toda la justicia, sin justicia, porque nadie le hizo justicia. Entonces, eso nos está mostrando la obra de Cristo Jesús, capítulo 4. El enviado de Dios, el que iba a cargar con nuestros pecados para poder librarnos a nosotros de la ira de Dios, tenía que ser uno que viniera en completa abstinencia, uno que completamente iba a ser un eunuco, uno que completamente iba a ser un nazareo. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Por eso todos los demás que hemos nacido, nosotros queremos vivir la vida para la cual nacimos, queremos tener una libertad de vivir, queremos vivir como nosotros deseamos. Pero Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, encarnó y nació no para vivir como Él quería, no para vivir lo que Él quería. Él nació para vivir lo que el Padre necesitaba, para dar un mensaje. Entonces, ¿para qué Jehová Dios puso a hacer todo esto a Ezequiel? Para dar un mensaje. ¿Qué era el objetivo de que vieran a Ezequiel haciendo esto? Por eso dice, hazlo en presencia de ellos. Dice, cuando vayas a cocer tus alimentos, hazlo delante de ellos, que ellos te vean y digan, ¿pero por qué? Ezequiel, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo se te ocurre cocinar los alimentos con estiércol? Ahora dimensiones si lo hubieran visto cocinando con estiércol humano. Hubieran dicho, está totalmente enloquecido. Entonces, él, cuando lo veían y le preguntaban, le daba el mensaje. Entonces, ¿para qué puso Dios a este hombre a vivir unos símbolos, una simbología de esto? Para dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De que Dios quiere quitar la maldad de la casa, que Dios iba a cubrir el pecado, que Dios iba a enviar uno que sí pueda cargar nuestros pecados. Ezequiel no podía cargar el pecado de todos ellos, por eso solamente simbólicamente durmió sobre su lado izquierdo 390 días, pero eso en realidad no quitaba el pecado. Pero cuando viene Cristo Jesús sí cargó sobre su costado izquierdo y su costado derecho el pecado de hombres y el pecado de mujeres, tanto el pecado de Adán como el pecado de la mujer. Por eso todo hombre y toda mujer tiene redención en los costados de Cristo Jesús. Sobre los costados de Cristo Jesús, hombres y mujeres fuimos redimidos del pecado. Sobre los costados de Jesús, hombres y mujeres tenemos salvación y redención. Porque Cristo Jesús, en realidad, sí cargó en 6 horas el pecado de toda la humanidad, tanto del hombre como de la mujer. Porque ¿quiénes pecaron aquí? 2 casas. ¿Quiénes pecaron en el Edén? 2 personas, el hombre y la mujer. Lo cual significa que Cristo cargó el pecado de todos los hombres y el pecado de todas las mujeres. Por eso todos los hombres y todas las mujeres encontramos en Cristo nuestra salvación, nuestra redención. Hay uno que sí pudo cargar en su costado nuestro pecado. ¿Y por qué sobre sus costados? Porque sobre el costado fue que Dios sacó a la mujer del hombre, del costado. Del costado es, en el costado de Cristo es donde se hace la redención. Por eso fue traspasado en su costado, anunciando que el pecado fue cargado sobre él. Que toda la maldad fue cargada sobre uno, el más santo, el más puro, para que nosotros fuéramos redimidos por Jehová Dios. Esa es la obra de amor de Dios, la obra de salvación, la obra de gracia que por fe nosotros recibimos. ¿Qué va a hacer? Creer en esa obra.
Creer que sí, en el costado de Cristo, en el costado traspasado, allí está mi pecado. Que en el costado de Cristo, allí está mi maldad. Y que Cristo ya la cargó. Y que Cristo la colocó en la cruz para anularla. Y que por eso ahora nosotros tenemos, los que creemos en esa obra, la potestad de ser redimidos y llamados hijos de Dios. ¿De dónde se libera, dónde se soluciona el pecado de la humanidad? En los costados de Cristo Jesús. En su costado izquierdo, en su costado derecho. En su traspaso de la espada en su costado. Es allí donde nosotros hemos recibido la liberación. Uno, que cargó nuestros pecados. Por eso cuando Cristo vino, cargó una cruz. Porque lo que Dios estaba mandando era un mensaje por medio de esa cruz. Que estaba cargando, que era tan pesado. El Hijo de Dios, lo que pesaba no era la cruz. Lo que pesaba era el pecado de todos los hombres y todas las mujeres de toda la humanidad. ¿Qué cargó Jesús sobre sus lomos, sobre sus costados? El pecado de todos los seres de la tierra, de todos los seres humanos, lo cargó Cristo Jesús. Entonces, esos pecados los cargó durante unos kilómetros hasta allí, hasta algunos metros, hasta la cruz del Gólgota. El Señor cargando esos pecados. Simbólicamente, Ezequiel los cargaba al recostarse sobre un lado en sus periodos de reposo por 390 días. Pero el Señor Jesús lo cargó durante esos momentos de crucifixión, todo el pecado de la humanidad. Todas estas fotografías son maravillosas porque todas estas nos muestran a Cristo, porque todo esto es figura y sombra de la obra de Cristo Jesús. ¿Qué más nos muestra este capítulo 4? Que el profeta le dice a Jehová Dios, el atalaya le dice: Jehová Dios, mi alma no es inmunda, yo no he comido cosa inmunda. Lo que le está diciendo es: no permitas que toque la inmundicia. Eso dijo el profeta. Pero el Señor Jesús recibió la inmundicia nuestra. Por eso al Señor Jesús lo tocó la mujer del flujo, lo tocaban los leprosos, toda la inmundicia vino sobre él. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad. Porque esto era solamente, aunque era una sombra, era un símbolo, el profeta no soportó tanto el símbolo, pero Cristo Jesús soportó toda la realidad de ser la señal para el mensaje de Dios a la humanidad, de que Él se hizo inmundo para que nosotros seamos santos, de que Él se hizo en abstención, Él se hizo nazareo, se abstuvo para que nosotros tengamos hoy una libertad, que Él se hizo cautivo para que nosotros seamos libres, que Él se hizo pobre para que nosotros seamos abundantes, que Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el mensaje que estaba dando a entender el mensaje en el capítulo 4, que uno se haría inmundo sin serlo por los otros, que uno moriría sin tener derecho a morir por los otros. Entonces nos está anunciando toda la obra de Cristo. Por eso la casa de Judá fue 40 días, que fueron los 40 días que el Señor Jesús salió del desierto para luego ir a hacer esta obra. ¿Cuál obra? Lleno del Espíritu Santo, salió a cargar nuestros pecados. Es que le pareció difícil al profeta Ezequiel no dormir sobre los costados, sino hacerse inmundo, comer algo inmundo. Y Cristo Jesús aceptó todo lo que era inmundo para podernos santificar a nosotros. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre maravilloso, porque por todas las Escrituras Él nos venía anunciando cuál era la obra que nos iba a liberar a todos nosotros, cuál era la obra que iba a liberar tanto a hombres y mujeres, la obra del atalaya, la obra del profeta enviado por Dios, de su propio Hijo, el que iba a hacer una encarnación para cargar todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados, y para salvarnos a nosotros de esa cautividad. Es para Israel, ¿qué significado tenía la señal? Para ellos, de que iban a tener
un día de espanto, de que iban a sufrir un momento angustiante a causa de la maldad. Dice, y serán consumidos en su maldad. Pero finalmente esa maldad consumió fue el Señor Jesús, porque Él recibió toda la maldad nuestra y fue consumido en esa maldad. Pero finalmente, por los otros capítulos vamos a ver que el Señor Jesús fue resucitado. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque Cristo es este Hijo de Hombre, Cristo es este profeta mudo, Cristo es este atalaya enviado, Cristo es este que nos muestra en fotos como Ezequiel en la obra de Cristo, que vino a abstenerse, que Él no vino a vivir la vida como todos nosotros la queremos vivir. Todos nosotros queremos vivir una vida en libertad, una vida sin restricción, pero el Señor Jesús, desde que apareció en el vientre de la Virgen, ya venía con voto de Nazareo, ya venía con restricción, ya venía apartado, no para vivir su vida, para entregar su vida cargando el pecado de los pecadores. Nos muestra un profeta, a través del profeta, que ya ni dormir podía tranquilo, ya no podía dormir como quería, no podía comer como quería, no podía beber agua como todo el mundo bebe, no podía cocinar sus alimentos como todo el mundo los cocinaba. Es un hombre totalmente apartado para Dios, un hombre que iba por medio de una vida en abstinencia, iba a dar un mensaje. Entonces la abstinencia de Cristo es mi bien, la abstinencia de Cristo ha sido mi salvación, la abstinencia de 33 años de Cristo Jesús se ha convertido en la vida eterna de muchos de los que hemos creído en su obra, pero fue su abstinencia. Entonces por eso luego el Señor Jesús viene y nos dice a nosotros, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El que realmente quiere seguirme tiene que abstenerse de su vida para vivir una voluntad eterna. Por eso le dice, el que quiere seguirme, tome la cruz y absténgase, niéguese a sí mismo. Si quiere seguirme, si quiere ser mi discípulo, pero es solo para el que quiere ser su discípulo. Por eso un hombre rico dijo, Señor, yo quiero seguirte como tu discípulo. El Señor le dijo, te tienes que abstener, vende todo lo que tienes, ve y entrega todas las riquezas que tiene y vas a vivir en abstención. Entonces el hombre rico le dijo, Señor, no soy capaz de vivir así. Entonces no lo condenó el Señor, porque no es condenable, solo es, por eso el apóstol Pablo ya esto nos lo pasa en Nuevo Pacto y nos dice, solo para los que tienen el don de continencia. No todos tienen el don de abstinencia, no todos tienen el don de abstener la vida por causa de Cristo. Pero si hay entre vosotros uno con este don, va a experimentar esto que el Señor Jesús vivió. Y si no, no es condenable. Hay otras cosas que se pueden disfrutar del Señor en otras formas. Por eso el apóstol Pablo lo dice, el que no tiene ese don, no se ponga a inventar porque no va a ser capaz, porque no tiene ese don de abstinencia. No va a ser capaz de abstenerse en una comida, de abstenerse en una vida, de abstenerse en un sueño. Por eso este profeta le tocó abstenerse por 390 días. Abstenerse de estirarse en la cama, de dormir como quería, solo sobre un lado. Y luego cuando terminó, abstenerse a dormir solo de una manera. O sea, había alguien que le decía cómo comer, cómo dormir, cómo respirar, cómo caminar, cómo vivir, cómo hablar. Eso es una vida abstenida, una vida en abstención. Eso es una vida que tiene un don para poder dar un mensaje. Entonces, ¿eso quién lo vivió? En la sombra, Ezequiel, pero en la realidad, Cristo. Y por eso incluso se veían mejor a los pecadores, porque aún los pecadores podían cocinar su pan como querían, pero este que era el más puro de todos, ni siquiera podía comer el alimento, cocinarlo como él quería y como era derecho de cocinarlos todos, por una abstención. Entonces, ¿quién es el hombre con abstinencia? ¿Quién es el hombre que tiene el don de la abstinencia que nos salvó? Cristo Jesús. Es el único hombre en total abstinencia, por dentro y por fuera. Cristo es el único hombre que vino a la tierra abstenido, el único hombre que vino apartado, el único hombre que tuvo la abstención desde que nació hasta que murió.
una abstención completa de vida. Siempre anduvo en abstenencia su vida. No vivió como los demás hombres, no se despertaba para lo que se despiertan los demás hombres, no recibió dineros para lo que lo quieren invertir todas las personas, no hizo trabajos cuando era carpintero para lo cual trabajando las personas. Él vivió abstenido. Todo lo que vivía él vivía la vida que alguien le decía cómo vivirla. Eso es abstinencia. Lo otro no es abstinencia. ¿Qué no es abstinencia? Cuando yo mismo decido cómo vivir mi propia vida. Eso es, no tengo el don de abstinencia. Y no es que sea condenable. Por eso el apóstol Pablo dice, no todos tienen ese don. Algunos van a tener el don de lenguas, otros van a tener el don de sanidad, el don de milagros, muchos dones, pero también hay un don de abstinencia. Y el que lo tiene está pleno, el que no lo tiene también está pleno. Solo que nos permite ver cómo o cuánto costó hoy mi libertad, la abstinencia de Cristo. ¿Cuánto costó mi sanidad? La abstinencia de Cristo. ¿Cuánto costó mi santidad? La inmundicia de Cristo. El santo haciéndose inmundo para que yo me haga santo. El rico y próspero Cristo haciéndose pobre, naciendo en un pesebre para que yo sea dueño de promesas eternas. Es Cristo. ¿Quién es este? Si ellos veían a Ezequiel, por eso decía, hazlo delante de todo. Entonces ellos, ¿qué veían? Este hombre vive abstenido de todo. No puede ni comer a libertad, no puede ni beber a libertad, no puede ni dormir a libertad, no puede ni hablar en libertad. No puede hacer nada por sí mismo. Ese es el Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús vino, Él lo dijo. Lo que ustedes ven hacer al Hijo del Hombre, lo que ven, lo que oyen que yo hablo, dice, no lo hablo por mi propia cuenta. No lo hago por mi propia cuenta. Lo hablo o lo hago porque mi Padre me dice que lo hable o que lo haga delante de ustedes. Este capítulo 4 es Cristo en abstinencia total. Por eso es que es el Cordero. Por eso es que es el Hijo unigénito. Por eso es el único que pudo cargar nuestros pecados. Uno que vino a cargar el pecado de la casa. Para eso nació Cristo, para cargar el pecado sobre su costado. Y por eso tú y yo tenemos salvación. Entonces debemos darle gracias que Cristo no nació ni vivió para lo cual nosotros vivimos. Gracias que mi Señor fue nazareo. Gracias que mi Señor en los 33 años fue como Ezequiel, mayor que Ezequiel, porque Él se aceptó toda la inmundicia sobre Él. Él se dejó tocar de todos los inmundos. Ezequiel no quería finalmente mezclarse con la inmundicia, pero Cristo aceptó toda la inmundicia nuestra sobre Él, para podernos dar a nosotros hoy santidad, abundancia, vida eterna. Entonces nos está mostrando la obra de abstinencia de Cristo. Un Cristo que vino siendo el Todopoderoso, siendo el Dios Todoglorioso, con derecho y libertad a hacer todo, totalmente sujeto a la abstinencia, a una voz desde el cielo que lo guiaba. El que tenía la libertad para hacer lo que quería en una absoluta abstinencia desde que nació hasta que murió. Por eso todo lo que Jesús hizo nunca fue por su propia cuenta, todo le fue mandado a hacer, hasta en donde morir finalmente, el Señor Jesús. Y eso a precio de qué y para qué lo hizo. Por eso no vamos a encontrar a otro que supere a Cristo, porque no va a haber, aunque hay hombres que hacen abstinencias, ayunos, se abstienen de algunas cosas, ya esas abstinencias no superan a Cristo, porque ningún hombre puede cargar el pecado de otro, pero Cristo cargó el pecado de toda la casa, hombres, y toda la casa de mujeres. Todo el pecado de hombres y mujeres, mi Señor lo cargó en sus costados. Y por eso sí hay hombres que ustedes van a encontrar que hacen algunas abstinencias, pero esa no es la abstinencia total de Cristo. Cristo es el único hombre abstenido de la vida que le fue dada. ¿Para qué? Para que yo tenga vida eterna, para que yo entienda el mensaje de Dios, que Dios me ama, que Dios me quiere redimir, que Dios me tiene una herencia en la vida eterna, en la nueva creación. Entonces le damos gracias a nuestro Padre Celestial por tan glorioso Hijo, que siendo Dios mismo pudo vivir en abstinencia siendo Dios. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Y damos gracias por el Señor Jesús, porque
Él es glorioso, es divino. Siendo todo Dios, se abstuvo. Por eso no nació en un palacio, nació en una pesebrera. Se abstuvo de todo lo que la vida humana normalmente sea. Él se abstuvo por cargar nuestros pecados. Entonces, ¿cuál era realmente el mensaje completo? Tú vas a cargar el pecado de la casa. Eso es lo que le estaba diciendo Jehová Dios a este hijo de hombre, que estaba hablando con Cristo, pero en la eternidad. Es como si Dios estuviera hablando con Cristo en medio de estas fotos. Dios desde antes está hablando con Cristo. Mire, yo voy a hacer una foto con ese profeta que se llama Ezequiel, pero esto es lo que tú vas a hacer cuando vayas a la tierra. Tú vas a cargar el pecado en tus costados, de los hombres y de las mujeres, para poderlos salvar. Tú te vas a volver inmundo por 6 horas y va a venir mi ira sobre ti para poderlos salvar, para que ellos sean santificados. El Padre hablando con el Hijo en la eternidad, mientras que hacía fotografías por medio de hombres, que eran solo simbólicas, eran solo naturales, pero que luego vino el que hizo toda la realidad, Cristo Jesús. Entonces por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre maravilloso, y oramos y bendecimos a todos los hombres y mujeres que en el cuerpo de Cristo pueden llegar a tener este don de abstinencia en Cristo Jesús, porque son personas que van a dar mensajes grandes del Padre a la iglesia por medio de esa abstinencia, y también por medio de los demás dones que también se dan señales y mensajes del Padre. Pero hoy estamos viendo la abstinencia de Cristo Jesús, el único ser que se abstuvo de expresar la vida en su libertad. Cristo no comía como los demás comían, no trabajó para lo que los demás trabajan. Por eso Cristo Jesús no trabajó para los hijos, no trabajó para una esposa, no trabajó para una familia. Todo lo que él vivió era exclusivamente para satisfacer un beneplácito de Dios en beneficio nuestro, cargar con los pecados de la casa. ¿Dónde? Sobre sus lomos, sobre sus costados, sobre él descansó nuestro pecado. Y por eso finalmente fue traspasado en su costado, anunciando que nuestro pecado fue llevado en su costado. Por eso le damos gracias, lo bendecimos, y en el nombre del Señor le damos gracias al Padre por esta obra tan maravillosa, porque el Espíritu Santo nos la explica, nos la revela, y nosotros cada vez más lo entendemos. Le decimos: Señor, gracias por haber estado 33 años en completo ayuno. Normalmente nosotros leemos y las personas conocen que el Señor Jesús ayunó 40 días. No, el Señor Jesús tuvo un ayuno de 33 años. Toda su vida fue una abstinencia. Desde que nació hasta que se murió, el Señor Jesús vivió ayunando, porque un ayuno es una abstinencia. Él no vivió la vida como los demás, la vivió en un completo ayuno. Entonces el Señor Jesús no ayunó 40 días y 40 noches, porque eso lo hizo Moisés. El Señor ayunó 33 años, una vida totalmente abstenida para hacer la voluntad de Dios en beneficio nuestro, cargar con el pecado de los hombres y el pecado de las mujeres. Por eso todos tenemos salvación en Cristo Jesús. Todos los que creamos en su obra somos salvos, y por eso debemos decirle: Señor, yo creo que tú cargaste mi pecado. En tu costado tú fuiste traspasado por mi pecado, no por el tuyo, porque Él no tiene. Él es santo, Él es puro, solo que tomó mi pecado y se hizo inmundo. Comió lo que yo comí para poder recibir la ira de Dios, pero Él es el Santísimo de Dios, que por nosotros fue puesto en la cruz, que lo que estaba cargando en la cruz era invisible. Las personas no veían porque pesaba la cruz. El Señor Jesús sí sabía porque estaba pesada. No era la madera lo que pesaba. Lo que iba en la cruz era el pecado de todos los seres humanos, que solamente podía encontrar a alguien más fuerte que Sansón, porque Sansón por allí agarró unas puertas y las subió hasta una montaña, pero el Señor Jesús es más fuerte que Sansón, porque cargó el pecado de toda la humanidad y no se desvaneció cargándolo. Lo llevó hasta donde el pecado iba a ser redimido, para que tú y yo, por medio de la fe, tengamos santificación
y seamos llamados hoy hijos de Dios. Por eso hay que glorificar al Señor Jesucristo, siempre hay que exaltarlo, alabarlo, servirlo, adorarlo, amarlo, porque Él es el único, perfecto y completo enviado de Dios para nosotros, los hombres y las mujeres. Bueno, amados, gracias damos a nuestro Padre, y mañana, en el nombre del Señor, si nuestro Padre nos da gracia, venimos nuevamente a alimentarnos de sus riquezas inescrutables para poder seguir conociendo a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro sumo sacerdote, a nuestro vigilante, a nuestro centinela, para poder conocer a nuestro hombre que ayunó 33 años. Nunca hemos conocido a alguien que haya ayunado 33 años. Ayunó tanto hasta que murió. Ese es el Señor Jesús, el campeón de todos. Nadie le gana en ayuno, nadie le gana en abstinencia, nadie le gana en fuerza, porque Sansón no es más fuerte que Jesús, porque Sansón cargó cosas físicas. El Señor Jesús cargó peso espiritual, el pecado que pesa espiritualmente. Y le damos gracias porque Él es todo para nosotros. Y todos los que estamos en Él somos salvos por Él, somos redimidos por Él y estamos vigilados y protegidos por Él, porque Él también es nuestro atalaya. Por eso mientras tú duermes, Él te vigila, Él te cuida, Él te protege. Mientras que tú vives, Él te está protegiendo de todos los enemigos. Damos gracias y vamos al descanso sabiendo que tenemos uno que no parpadea, uno que no duerme, el Señor Jesús. Él es mi atalaya, Él es mi vigilante, Él es todo lo que nosotros requerimos. Paz, amados, sean muy enriquecidos en su hora de reposo. Paz a todos. Nos vemos mañana en el nombre del Señor, en el maná de la mañana. Paz, amados, paz a todos, paz.